El desafío de la escuela y de los docentes para la atención a la diversidad en el ámbito del lenguaje y comunicación. Las prácticas sociales del lenguaje son pautas o modos de interacción que, además de la producción e interpretación de textos, incluyen una serie de actividades vinculadas con lenguaje y comunicación. Tienen que ver con el abismo que separa la práctica escolar de la práctica social de la lectura y la escritura. La lengua escrita, creada para representar y comunicar significados, aparece en general en la escuela fragmentada en pedacitos no significativos. La lectura en voz alta ocupa un lugar mucho mayor en el ámbito escolar que la lectura silenciosa, en tanto que en otras situaciones sociales ocurre lo contrario. En el aula se espera que los niños produzcan textos en un tiempo muy breve y escriban directamente la versión final. En tanto que fuera de ella, producir un texto es un largo proceso que requiere muchos borradores y reiteradas revisiones. El perfil de egreso es para comunicar sentimientos, sucesos e ideas tanto de forma oral como también escrita en su lengua materna. Y si es hablante de una lengua indígena, también se comunica en español, oralmente y por escrito. Describe en inglés aspectos de su pasado y del entorno, así como necesidades inmediatas. La comunicación, sea oral o escrita, ha constituido siempre un desafío, el despliegue de estrategias áulicas que impliquen la adquisición de competencias de lectoescritura. Antes que nada, es importante establecer que estas competencias y las estrategias pedagógicas que permiten el desempeño de producciones textuales no son exclusivas de asignaturas que tengan como referencia la temática de la comunicación. Sería deseable que entonces los docentes de todas las áreas de conocimiento académico instrumenten prácticas en torno a estas cuestiones. Los dispositivos pueden ser muchos y quizás no precisen demasiados artificios. El principal desafío de un docente en el ámbito del lenguaje para atender a todos en conjunto es buscar estrategias con las que pueda atender a cada individuo, utilizando materiales que les sirvan de refuerzo para que los alumnos se vayan apropiando del lenguaje. De esta manera estarán en un proceso de llegar a la comunicación, donde se pretende que interactúen con los demás y el saber expresar sus ideas, emociones, sentimientos, etc. También es importante que el maestro tome en cuenta las características de todos para ayudarlos a concretar sus conocimientos. La escuela tendrá que brindar una educación de calidad. Deberá haber disposición de recursos humanos y materiales adicionales para proporcionar apoyos y equiparar oportunidades de aprendizaje y participación para todos los alumnos. Lo primordial será que todas las escuelas acepten el ingreso de cualquier niño, atendiendo siempre a la diversidad. Las prácticas sociales del lenguaje enfrentan el desafío de superar las prácticas tradicionalistas de transmisión del conocimiento, con base en la repetición de conocimientos para que los niños se los graben memorísticamente sin buscar que ellos busquen la forma de adquirir los conocimientos como mejor lo entienden. Con el uso de estas prácticas no se cumple uno de los propósitos básicos de la enseñanza del español, que es desarrollar competencias comunicativas y lectoras que permiten al estudiante expresar pensamientos, emociones, vivencias y opiniones, dialogar y resolver conflictos, formar un juicio crítico, generar ideas y estructurar el conocimiento, dar coherencia y cohesión al discurso, disfrutar el uso estético del lenguaje y desarrollar la autoestima y la confianza en sí mismo. La escuela se enfrenta a un contexto de constantes transformaciones y se enfrentan al reto de adecuar sus contenidos y formas de enseñanza para poder atender a los alumnos que ingresan a las aulas con numerosas necesidades de comunicación. La escuela busca desarrollar las prácticas sociales del lenguaje para que así, como se realizan en la escuela, las puedan aplicar en lo cotidiano de la vida diaria. Esto siguiendo un plan.
pero el maestro debe de adecuarlo al tipo de niños y al contexto en el que se desenvuelven. La enseñanza del español está relacionado con las prácticas sociales del lenguaje, ya que gracias a estas prácticas se desarrolla la materia del español en la escuela, mediante la práctica cotidiana. La lengua escrita y oral no se aprenden solo en la escuela, pero esta institución le da una forma y contexto correcto para el uso adecuado del mismo. Dentro de los planes y programas de educación primaria, las prácticas sociales del lenguaje se han agrupado en 3 ámbitos. El ámbito del estudio está orientado en que los alumnos escriban y lean para adquirir conocimientos y compartir. Este ámbito promueve que los alumnos planeen, preparen la información y la sepan exponer. Esto principalmente se empieza a desarrollar en la escuela, ya que anterior a esto ninguna institución lo había practicado. Se trata de destacar la intención creativa e imaginativa del lenguaje a través de la lectura de diferentes textos y con esto formar lectores competentes que logren una acertada interpretación y sentido de lo que leen. Este ámbito se le empieza a inculcar al niño desde los primeros años de la educación para fomentar la imaginación y la creatividad. Su propósito es ampliar los espacios de incidencia de los alumnos y favorecer el desarrollo de otras formas de comprender el mundo y actuar en él. Esto le ayudará al niño a saber expresarse y saber cómo defender su opinión personal en la sociedad, como la propuesta de soluciones de problemas. La escuela forma este ámbito y lo desarrolla para que el niño tenga un óptimo desarrollo en la sociedad donde se desenvuelve, sepa utilizar correctamente las prácticas sociales y así pueda convivir en una sociedad adecuada. Gracias a estos 3 ámbitos de las prácticas sociales que el plan de estudio de primaria ha dividido, se busca que el individuo pueda desarrollarse y comunicarse correctamente en la sociedad, ya que cada uno de estos ámbitos promueve el desarrollo y la práctica de la lengua oral y escrita. Sin duda, el concepto de atención a la diversidad es uno de los más polémicos del sistema educativo actual. Es necesario darnos cuenta de que este incluye un conjunto de prácticas perfectamente factibles y que en realidad no son nuevas. Se trata más bien de una cuestión de perspectiva y la que nosotros proponemos es la que nos proporciona el ámbito del lenguaje y comunicación. El papel que desempeña el docente dentro del aula es de suma importancia para la adquisición del lenguaje oral y escrito. Tenemos la responsabilidad de incluir la diversidad de los estudiantes como una oportunidad de aprendizaje Y mejores desarrollos educativos para todos los estudiantes.